Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast Oír para Creer. Hoy nos encontramos con el destacado comunicador audiovisual, capacitador y documentalista Javier Bertín, quien cuenta con más de 70 documentales sobre temas que abarcan desde la sociedad, eventos históricos o educativos, y que hoy se desempeña en diferentes labores de docencia. O sea, yo fundamentalmente mi principal labor docente ha sido a nivel poblacional, dando talleres de producción audiovisual a grupos poblacionales, ¿ya? Eso ha sido fundamentalmente, y en colegios también. He hecho clases y talleres de video en el Manuel de Sala y en distintos colegios de Recoleta, porque algunos años estuve ahí como encargado de comunicaciones del Departamento de Educación de Recoleta. Y sobre esa base desarrollé y organicé grupos de comunicaciones en los establecimientos municipales de Recoleta. Muy bien, bueno, hoy nos encontramos aquí para recorrer un poco su biografía, la situación actual del audiovisual en Chile y todos los procesos que esto está viviendo. Bueno, queríamos partir un poco por sus inicios como documentalista. Bueno, usted parte como miembro del MIRE acá en Chile, también es parte de los cordones industriales. ¿Cómo nace ahí un poco esa intención de hacer comunicar para la gente? Ya, bueno, estamos hablando de periodos distintos. Los de Sí, los cordones industriales fue en el tiempo Allende. Yo era activista sindical en el cordón Cerrillo, Maipú, y como tal hice todo mi trabajo organizativo político en el frente sindical, en el frente obrero. Y yo era el representante del MIR en el cordón Cerrillo, porque en ese momento de la historia de Chile había un vínculo bastante estrecho, para bien o para mal, pero lo había entre las organizaciones, en este caso sindicales, y los partidos, ¿ya? claro. En los cordones industriales participaban o eran gestores los dirigentes sindicales, los presidentes de sindicatos. Y también participábamos los delegados de partido, pero había una diferencia. Los delegados de partido solamente teníamos derecho a voz, no a voto. Quienes tenían derecho a voz y voto en los cordones eran los dirigentes. Entonces, ese fue mi primera entrada en el campo del activismo, pero en ese momento yo no hacía comunicaciones, ¿ya? Las comunicaciones vinieron mucho después, básicamente en Nicaragua. Tuve en algún momento que hacer un reemplazo a un productor radial peruano, y eso que fue un reemplazo se transformó en una nueva inserción mía, y empecé a trabajar ya las comunicaciones radiales. Después desarrollé algunos talleres, algunos cursos de producción de programas de radio, y ya quedé enganchado como comunicador radial. Después, por estas alternativas de la vida, cayó en mis manos una cámara de video. Y con esa cámara de video me vine a Chile y inmediatamente me puse a trabajar al servicio de las organizaciones sociales, territoriales, de derechos humanos, grupos de izquierda, etcétera. Claro, ¿en qué año llega a Chile nuevamente? Yo llego a Chile para el plebiscito, ya el año 88, ya, y yo traía ya una idea de parte de la línea mirada política que uno tenía en aquel momento, Claro, y mi primera obra fue hacer una obra sobre el plebiscito, fue mi primer documental. Entonces anduvimos siguiendo en las poblaciones, en la calle, eh, cómo se estaba gestando hasta que llegó el triunfo del no. claro. Todo ese material está documentado. Bueno, Javier tiene una gran biblioteca de videos en Vimeo y en YouTube donde guarda todos varios de estos trabajos, pero también hay muchos que se han perdido o quedan guardados y no necesariamente en el medio digital. Sí, Sí, para bien o para mal, yo todavía conservo varias decenas de producciones Mm, audiovisuales de los años 90, ¿ya? Que eran en VHS. ¿Ya? En algún momento estuvimos elaborando un proyecto para digitalizar eso,
y llevarlo a formatos actuales, pero después no se concretó. ¿De dónde salió esto? Fue que aparte de, o sea, dentro de esta tarea que yo te decía de ponerme al servicio de las organizaciones territoriales, sociales, de derechos humanos, es que logramos conseguir un apoyo de una agencia europea, de Oxfam, para que nos fue financiando año a año estos talleres que nosotros dábamos a nivel poblacional. Y a partir de estos talleres hicimos un par de encuentros de los chicos y chicas de los diversos talleres. Claro. De manera de, todavía no pensábamos en una red, pero sí queríamos formar un colectivo audiovisual más allá de los grupos individuales. Y a uno de estos encuentros nuestros, de nuestro proyecto, que teníamos como 6, 7 grupos poblacionales de video, invitamos a otros compañeros audiovisualistas de otros ámbitos. Y uno de ellos nos dijo, oye, ¿y por qué no hacemos un encuentro ya de los grupos de video de distintas localidades? Echémosle para adelante. Claro. Así que nos juntamos un día, gente de diversos medios, en ese momento no había canales todavía, eran grupos de video que trabajaban en VHS fundamentalmente, e hicimos el primer encuentro nacional de video popular, donde formamos el año, no me acuerdo, 92, 93, por ahí, la Red Nacional de Video Popular. Claro. Que duró y tuvo una vida más o menos exitosa durante 10 años. Organizábamos cada año un festival de video popular con premios, con distinciones, producíamos unos folletos con una reseña de cada uno de esos videos y gran parte de esos videos yo todavía los conservo. ¿Algún exponente que esté ahora que a usted le llame la atención de estos modos documental social? Bueno, el caso que tú me mencionaste, Maite Alverde, yo creo que es un elemento destacado dentro de esta nueva línea, digamos. Claro. Bueno, también valorar lo que, por ejemplo, Guzmán, el documentalista, lo que hicieron en su tiempo. ¿Y qué desafíos se enfrenta hoy el documental en Chile, el documental social? Bueno, te quería contar una anécdota que en uno de los viajes de Guzmán a Chile, nosotros le pedimos como Red Nacional de Video Popular y TV Comunitaria tener un encuentro, ¿ya? Y tuvimos un encuentro con él en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, donde le mostramos algunas obras. Él nos hizo comentarios, algunos comentarios críticos, porque él es bien crítico, ¿ya? Claro. Y en esa ocasión nosotros le entregamos a Patricio Guzmán un diploma, ¿ya? Donde decía de que la Red Nacional de Video Popular y TV Comunitaria entregaba el siguiente diploma honorífico a Patricio Guzmán por ser el realizador documentalista más pirateado de la producción audiovisual chilena y por su contribución a las luchas populares en Chile. Claro, mire, vaya anécdota. Sí, bueno, también a usted lo escuchamos decir que, bueno, el documental en Chile, en dictadura, estuvo muy presente en lo que era la lucha comunicacional. Programas como Teleanálisis daban esta lucha en los medios de mostrar lo que realmente estaba sucediendo en Chile. Pero ya bien terminada la dictadura, muchos de estos programas decaen y queda este vacío un poco comunicacional. ¿Qué es lo Ya. qué es lo que viene a hacer usted? Sí, bueno, efectivamente tú tienes razón en el sentido de que terminada la dictadura y advenida la postdictadura, que yo la llamo así, ¿ya? Extrañamente o desgraciadamente se agota y se restringe esa producción audiovisual antidictatorial, que en este caso ya tenía que ser más bien política, rescatar lo propio. Eso se agota efectivamente. Entonces se produce un vacío de comunicación, llamemos comprometida, para decirlo de alguna manera. Se produce un vacío entre año 89, 90, 91, digamos. Ya se produce un vacío en el sentido de que ya no están
activa esas producciones críticas, ¿ya? Esas producciones que hacían, que rescataban la lucha popular. Muchos de estos realizadores se van a la tele y se hacen programas científicos, se hacen programas de rescate de la geografía, de la fauna, la flora chilena, lo cual está muy bien, ¿ya? Pero efectivamente toda esa camada de realizadores, o gran parte, no sé si toda, pero gran parte de esa camada de realizadores eh, que estuvo tan activa durante la dictadura, después eso se agota. Entonces, ahí creo que la Red Nacional de Video Popular y TV Comunitaria viene a llenar un vacío y empieza a hacerse una gran producción desde la base, ¿ya? Y lamentablemente con circulación en la base, porque no llegábamos a la tele, no teníamos acceso a la tele, etcétera. Entonces, durante más o menos unos 10 años, la Red Nacional de Video Popular y TV Comunitaria, como te contaba, logró desarrollar una iniciativa importante de rescate y de promoción del video alternativo, del video popular. Organizamos festivales de video, ya se dieron espacio, etcétera. Pero lamentablemente ya habría que estudiar en la historia por qué pasan las cosas. Las organizaciones, así como nacen y se desarrollan, también se agotan. Claro. Y la Red Nacional de Video Popular también se agotó y dejó de funcionar más o menos por ahí por el 2010. Pero hubo otra posta. ¿Ah? Después surgió a partir de la señal 3 La Victoria, ellos formaron ya la Red Nacional de TVs Comunitarias. Mm. Y entonces ellos tomaron la posta de lo que había dejado inconcluso la Red Nacional de Video Popular, la tomaron ellos y estuvieron por años, no sé cuál es su realidad actual como Red Nacional de televisoras comunitarias, pero ellos tuvieron también un rol muy destacado durante muchos años. Y hoy día tenemos ANAMIC, ¿ya? Claro. La Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios, que engloba audiovisualistas, radio, etcétera. Entonces, afortunadamente, podemos decir de que la voluntad de trabajar en función de la comunicación popular no se agota, No sé. aunque se agoten quienes la hacen. Claro. Don Javier, miembros que usted destaque, por ejemplo, de la Red Nacional de Video Popular, que sus trabajos, alguno que valga la pena ver, que usted recuerde. Bueno, voy a comenzar por muy cerca. Está mi amiga y compañera de trabajo, socia mía, Cecilia González, ¿ya? Quien ella ocupó, bueno, también yo estuve en lo mismo, fuimos parte de la directiva de la Red Nacional de Video Popular y Comunitaria. También debo mencionar a Adrián Leal, ¿ya? Que actualmente él hace la televisión de Pudahuel. Mm. Estuvo desarrollando iniciativas de televisión comunitaria en Talagante y en otros lados. Él fue presidente de la Red Nacional de Video Popular y TV Comunitaria. Y yo lo conocí en una circunstancia en que en nuestro primer encuentro de video popular, en ese entonces los grupos que producían video, estamos hablando del año 83, 84 más o menos, ¿ya? Perdón, 93, 94, me equivoqué en 10 años, ¿ya? Claro. Hacíamos fundamentalmente documentales, reportajes. Y llegan estos cabros de Pudahuel, cuyo director era Adrián Leal, con una ficción, Mm. ¿ya? Y golpearon fuerte, porque además fue una muy buena ficción, ¿ya? Perro Muerto se llamaba, que ellos hicieron una cantidad de registros, montaron escenarios en ambientes naturales, etcétera.
Entonces fue un golpe de abrirnos a otro formato, ¿ya? Eh, la memoria a uno le falla en este minuto, no me acuerdo más gente, pero te puedo mencionar esas dos como personas destacadas, ¿ya? Bueno, Javier también es, bueno, tiene varios documentales. Tenemos en su canal de YouTube, podemos encontrar Homenaje a Punto Final, ¿Por qué nos llamamos mapuches?, donde se revisa un poco la cosmovisión del pueblo mapuche, sus danzas, las representaciones, el pañuelo del Estadio Nacional, donde se comparten memorias de lo que vivieron personas que estuvieron detenidas. Pero ahora recientemente tiene documentales como El Encuentro en Panguipulli y La Otra Mirada, de Talleres de la Mujer Pobladora, que son los que nos toca conversar ahora. Bueno, ¿nos puede comentar un poco del Encuentro en Panguipulli? El encuentro de Panguipulli fue una iniciativa que tuvo lugar en octubre del año pasado. Después tuvimos un segundo encuentro en el Tume en febrero de este año, y vamos a tener otros dos encuentros este año. ¿En qué consiste este asunto? De que se ha formado una iniciativa colectiva que se llama Solidaridad de Pueblo a Pueblo, y que lo que busca es promover el encuentro, el contacto, ¿ya?, entre todas las diversas iniciativas territoriales que están luchando por sus derechos, y no solo mapuche. Entonces, la idea es que en esta solidaridad de pueblo a pueblo se encuentren el mapuche y comparta sus reivindicaciones, sus luchas y sus intereses con los pobladores de Santiago. Que los pobladores de Santiago compartan sus reivindicaciones y sus luchas con los campesinos de la zona sur. Que estos campesinos compartan su experiencia y sus luchas con los trabajadores industriales, con los trabajadores de servicio. Entonces, la idea es ir formando puentes entre organizaciones territoriales, organizaciones sociales, para que se conozcan y eventualmente incluso puedan apoyarse en el desarrollo de cada una de sus respectivas luchas. Así fue como el encuentro de Panguipulli, que tuvo lugar en octubre, convocó organizaciones de pobladores como Pintana Solidaria, ¿ya?, organizaciones de pobladores de Concepción también, ¿ya?, y agrupaciones como en la zona de Panguipulli, en el Tume, etcétera. Existe una lucha que se viene desarrollando hace muchos años entre las familias que fueron desplazadas del complejo forestal Madenero Panguipulli. El complejo forestal Madenero Panguipulli fue una gran empresa estatal durante el tiempo de Allende, que abarcó 420.000 hectáreas, y donde los trabajadores tenían derecho a participación, participaban de la gestión de sus respectivos núcleos de producción, mejoraron sus condiciones salariales, mejoraron sus viviendas, sus escuelas, sus centros de salud. Entonces fue todo un avance tremendo que hubo en la zona de la cordillera de Valdivia, y donde los trabajadores eran protagónicos. Y por lo mismo que hubo una tremenda represión de parte de la dictadura sobre esos trabajadores. Mucha gente no lo sabe, pero los Hawker Hunters no solo bombardearon la moneda de Tomás Moro, los Hawker Hunters también bombardearon el Mocho Chojuenco, ya en las afueras de Neltume, porque habían unos compañeros enmontañados que buscaron resistir el golpe, ¿ya? Y después vino una represión de otra índole. En reemplazo de la antigua dirección del complejo forestal Madenero Panguipulli, Pinochet colocó a un personaje bastante ya conocido en Chile, que fue Julio Ponce Lerú, ¿ya? Y Julio Ponce Lerú, ¿qué fue lo que hizo? Contrariamente a lo que uno pudiera pensar de que le iba a devolver los fondos expropiados a los antiguos dueños, no. Él mantuvo la propiedad estatal de esos fondos que habían sido expropiados por 2 años, porque la idea de Ponce Lerú era modernizar
el campo y la montaña de Valdivia y llevar el capitalismo a las montañas de Valdivia, eliminando a los antiguos terratenientes oligarcas, ¿ya? Que correspondían a un modelo económico ya antiguo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que como él empezó después a vender a precios ridículos, baratos, ¿ya? Los fondos que habían sido del complejo, según dicen los habitantes de la zona, Ponce Lerú vendió hasta las vacas textualmente, y ahí fue donde empezó a desarrollar él su primera fortuna personal. ¿Ya? Bueno, el asunto es que a él y para ese proyecto de modernizar el bosque de Valdivia le molestaba la presencia de gente. Entonces empezaron por la vía de la fuerza, incluso con carabineros, con militares, con helicópteros, empezaron a erradicar a la gente que había vivido por decenas de años en el complejo. Entonces, estas familias que fueron erradicadas durante la dictadura, incluso en un caso después de la dictadura, están hoy organizadas luchando por una compensación de parte del Estado porque ellos fueron víctimas de un delito de lesa humanidad, que es la erradicación forzada. Entonces estamos trabajando el tema de la erradicación forzada. Bueno, entonces, como te decía, en este encuentro de Panguipulli, más los que vinieron después y los que vamos a hacer este año, han confluido pobladores, mapuches, campesinos, trabajadores agrícolas, etcétera, en función de sus reivindicaciones y sus luchas particulares, intercambiando sus intereses. Claro, bueno, todo esto se podrá ver en lo que viene para el documental. Estos nuevos encuentros, ¿cuándo estarían más o menos Vamos a productivos? tener dos encuentros. Vamos a tener un encuentro ahora en septiembre, acá en Santiago. Básicamente los anfitriones van a ser Pintana Solidaria. ¿Ya? Y pensamos tener un encuentro donde haya reflexión, pero también que haya juego. Vamos a jugar palín, vamos a hacer diversos juegos mapuches que existen. ¿Ya? Entonces nos vamos a juntar durante un día y medio, en un espacio a definir por Pintana Solidaria, que es una organización de pobladores que tiene mucho desarrollo, no solo en La Pintana, sino en otros lados, ¿ya? Y vamos a recibir a la gente del sur también y de quien quiera llegar. Esto va a ser seguramente la tercera semana de septiembre, acá en Santiago. Después, en la primera semana de febrero, aprovechando el encuentro que todos los años se hace en el Tume, vamos a tener un encuentro de esta solidaridad de pueblo a pueblo en el Tume. Y después de en el Tume vamos a ir a una localidad que queda cerca de Loncoche, donde hay una comunidad que produce sus propias cosas, que compra sus propias cosas y que viven produciendo comunitariamente. Y como es época de cosecha, la gente que vaya de Santiago va a ir a participar de la cosecha. ¿Ya? O sea, van a ir a trabajar también, aparte de reflexionar, intercambiar puntos de vista, etc. Entonces, todo esto se ubica en una línea de construir una alternativa popular por abajo. Claro. ¿Ah? Muy importante, bueno, ahora que los medios se empecinan tanto en separar al chileno del mapuche, bueno, Sí. más ahora con los asesinatos de los carabineros, pues la narrativa que ha tomado es una discriminación que se ha empecinado con el pueblo mapuche. Bueno, también quería comentarnos acerca de este documental ya, no tan nuevo, sí, pero es La Otra Mirada, que es Talleres de la Mujer Pobladora. Sí. Mira, yo estaba estudiando licenciatura en cine documental en la Escuela de Cine de Chile, que tenía un convenio, en definitiva era parte de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, pero como escuela independiente dirigida por Carlos Flores del Pino. Y nos tocaba, o me tocaba, preparar mi trabajo final de tesis. Y poco antes, y empecé a darle vuelta a cuál podía ser mi tema.
Y un amigo mío que ya no estaba, o que no era de la escuela, pero me conocía, me dice, oye, pero tú trabajaste hace 20 años, ¿ya? Con las mujeres de la zona sur de Santiago, y le hiciste hartos documentales, le hiciste todo un trabajo, ¿por qué no haces algo con eso? Esa fue la primera idea que me dio este amigo y que después la ligué con algo que nos enseñaron en la escuela, ¿ya? En la escuela nos enseñaron de un documental que se llama, dirigido por Kaurismäki y otro, ¿ya? Que se llama algo como Tigrero, el film que nunca existió. ¿En qué condición? ¿En qué consistía esto? Que había un camarógrafo norteamericano que fue a realizar una película ficción como camarógrafo a Brasil, a una zona de Ujú. Brasil, y él aprovechando que le quedaban algunas latas de cine, hizo su propio registro documental. Claro. Trató de obtener el financiamiento para hacer su documental sobre Brasil y no lo obtuvo. Mm, 20 años después ya fue Kaurismäki y se enteró de este asunto y le dijo, volvamos a Brasil y yo te voy a financiar el documental. claro. Entonces, te fijas que las cosas muchas veces, yo siempre digo que las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Resulta de Mm, que yo también 20 años antes había trabajado con estas mujeres de la zona sur de Santiago, le había hecho videos de los talleres que ellas hacían y lo que hice fue volver a tomar las direcciones de estas mujeres, juntarlas. Y logré juntar más o menos como 30 mujeres a las cuales no había visto en 20 años. ¿Ya? Y ellas mm. felices de haberse encontrado, haberse reencontrado, y yo las entrevisté a cada una de ellas, ¿ya? A su vez pusimos pedacitos de los videos de aquella época, y bueno, las invité a ellas al día que me tocaba a mí defender mi tesis, y bueno, me fue bastante bien, me saqué un 7, ¿ya? Entonces, para mí fue un trabajo que yo hice con mucho cariño y que ellas valoraron también muchísimo que se las tomara en cuenta, ¿ya? En definitiva, este trabajo lo desarrollaba la ONG Tierra Nuestra, ¿ya? Y que en definitiva yo lo puedo ilustrar con una metáfora, ¿ya? En el sentido de que las mujeres que participaban en estos talleres apagaban la tele a las 3 de la tarde y se iban a los talleres. Mm, Entonces lograron desarrollar una autonomía, lograron desarrollar una independencia, lograron desarrollar una conciencia de sí misma. Más allá de lo político también, que por supuesto era un elemento de fondo ahí, digamos, de lo popular, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo busqué reflejar en el documental, cómo las mujeres lograron empoderarse de sí mismas, ¿ya? Con mucho cariño recuerdo una de ellas ya bastante mayorcita, que decía de que ella al principio salía escondida ya a los talleres mm. sin decirle al marido. Y cuando volvía de los talleres, volvía corriendo, digamos, a la casa, se cambiaba de ropa y se ponía a hacerle la comida. Claro. Pero eso tuvo, ese aprendizaje que ella tuvo un desarrollo también con su marido, porque hoy día su marido ya participa en las tareas del hogar. Ella dice, el otro día él vino y me dijo, te tengo lista a las 11, ¿ya? Mm, Y él era de los que se sentaba a que lo sirvieran. claro. Entonces, para mí fue muy, recuerdo con mucho cariño ese documental en el sentido de que todo ese trabajo que hizo Tierra Nuestra 20 años atrás no fue en vano, sino que quedó en la conciencia de estas, aunque ya Tierra Nuestra no existe o no existe con sus talleres, ya quedó en la conciencia de estas mujeres la necesidad de su propia identidad, de su propia valoración, ¿ya? Ante los hombres. Don Javier, ¿cómo usted elige ese proceso para escoger qué documentar? ¿Es una temática que está presente en la sociedad, que nos ha hablado?
¿Cómo lo escoge? En mi caso es al revés de lo que hacen los documentalistas, que escogen un tema. En mi caso el tema me escoge a mí, Mm, ¿ya? O sea, yo me encuentro en una realidad, tomo contacto con una realidad local y me pongo a documentarla. Entonces, mm, al revés, ¿ya? La realidad es la que me escoge a mí como realizador. claro. Y ahí usted se ha visto llamado a, por ejemplo, a retratar a los pueblos indígenas. Usted comentaba que se dio en el Consejo de todas las Tierras, por ahí tuvo un primer contacto Claro, con los pueblos. mi primer contacto con los mapuches fue justamente a principios de los 90. En ese entonces se conformó el Consejo de todas las Tierras, que tenía sus chaúnes o reuniones una vez al año. Yo no fui al primero porque no tenía todavía el contacto, fui al segundo encuentro que ellos tuvieron y me ofrecí para hacerle el registro audiovisual de su reunión y posteriormente editar. Ellos no me Mm, pagaban honorarios, no me pagaban nada, sino que me daban el transporte, el alojamiento y la comida. Y yo, como mano vuelta, les hacía el registro de todas sus reuniones que terminaban en un Nillatún en el Cerro Ñelol de Temuco, y luego alcanzamos a hacer unas 2 o 3 producciones. Lamentablemente, por las contradicciones en que entran todas las organizaciones, a las cuales tampoco estuvo ajena el Consejo de Todas las Tierras, mm, ese trabajo quedó interrumpido. Pero hace poco, ya, me encontré con uno, yo les alcancé a dar un taller a Peñis del Consejo de Todas las Tierras, ¿ya? mm. De capacitación audiovisual. Y hace poco me encontré con uno de ellos y que hoy día él eh, tiene a cargo un canal de televisión mapuche, ¿ya? Mm, Y ahí uno puede decir de que el maestro se siente complacido cuando es superado por sus discípulos. De hecho, las producciones que yo le he visto a él son hasta de mejor calidad que lo que yo hago, ¿ya? él lo sube por YouTube. ¿Cómo se manejan esto? Ellos, ¿Sí? sí, sí, son canales de YouTube mapuche, tienen, hay varios, está Wirken TV, está, ya no me acuerdo los nombres, pero ellos crean canales de YouTube donde hacen sus publicaciones, ¿ya? Y Claro. muchas de ellas de gran calidad técnica. ¿Usted ha podido experimentar un poco la reacción de la gente al ver los documentales? ¿Una retroalimentación? Bueno, ha habido diversos mecanismos de retroalimentación. Por ejemplo, cuando tuvimos la Red Nacional de Video Popular, hacíamos encuentros y festivales donde mostrábamos los videos y Claro. ahí teníamos una respuesta de un público asistente y también había un diálogo entre nosotros. Ahora esa retroalimentación, por lo menos en ese ámbito, yo diría que ahora la cosa está más dispersa, está más, cuesta más encontrar esa retroalimentación, salvo en los comentarios que a uno le hacen por las publicaciones en YouTube, Claro. ¿ya? O cuando uno se encuentra con las personas de las organizaciones y conversamos al respecto. Pero, como te digo, mi interés principal es siempre estar trabajando por la base, haciendo capacitación a grupos fundamentalmente, ya sea mapuches o pobladores o de trabajadores. Ahí está mi inserción principal, ¿ya? En ese sentido. Estas capacitaciones incluyen uso de cámara, Sí, claro, y uso de cámara ya no, ¿ya no? Ah, teléfono. teléfono. Claro, Ah, yo estuve haciendo capacitación con cámara hasta hace unos 6 años, 7 años, pero después, con el surgimiento y la mejoría de las tecnologías de registro de video de los teléfonos y que la gente lo que tiene son teléfonos y no claro. tiene cámara, entonces yo me viré y empecé a hacer capacitación con teléfono.
Y la experiencia más linda fue la que hice el año pasado en La Pintana, donde formamos grupos de vecinos de La Pintana, de los distintos comités sin casa, y ellos aprendieron a ocupar sus celulares para hacer producciones con los mismos criterios técnicos que si estuvieran trabajando con cámara. Escala de plano, movimientos de cámara, montaje, etcétera. Y se lograron algunas realizaciones bastante interesantes. Puedo contar, por ejemplo, que estábamos preparando ir a cubrir el aniversario de una de las poblaciones de La Pintana. Y preparamos quién iba a hacer esto, quién iba a hacer lo de allá, etcétera. Y resulta de que a mí me llaman para ir al sur a una actividad. Y entonces el profe no pudo ir el día que ellos iban a trabajar. Y sin embargo, todo el equipo logró arreglárselas de lo más bien sin el profe. Hicieron buenas entrevistas, buenos registros, ¿ya? Y quedó editado después un material de lo que fue ese aniversario. Claro, la tecnología al servicio del pueblo. Y ya más en el área conceptual, ¿qué conceptos se le enseñan a las personas a retratar un poco la realidad? Claro, mira, este taller en La Pintana partió como un taller de identidad y comunicación, donde en definitiva lo primero que trabajamos durante 2 o 3 semanas, una vez a la semana, los días sábados, fue el desarrollar la identidad poblacional. Les dijimos que ellos contaran la historia de cómo habían llegado a la población, cómo habían llegado sus papás, cómo habían llegado sus abuelos. Claro. Entonces rescatamos la identidad poblacional como conciencia de clase, en el fondo oprimida, postergada, etcétera. Y a partir del desarrollo de esta identidad poblacional y de esta conciencia, dijimos, bueno, y ahora, ¿quién puede hablar por ustedes? Claro. Ellos mismos. ¿Ya? Entonces, ahí surgió la necesidad de la comunicación, y en este caso del video, a través de celulares, para que ellos dieran a conocer su realidad y estimular ese desarrollo de conciencia en el resto de los vecinos. ¿Ya? Entonces ese es el sentido que tiene. Bueno, también incluimos, por supuesto, el elemento artístico, el elemento creativo, la originalidad, ciertamente, pero el sentido profundo que tiene este trabajo apunta al desarrollo de la conciencia y la organización de los sectores populares. ¿Y qué documentales más se necesitan ahora en poblaciones? ¿Qué le gustaría ver a usted? Yo diría que los documentales que se necesitan tendrían que ser aquellos que rescaten la voz propia de la gente. Rescaten la identidad propia de la gente, de cuáles son sus requerimientos, necesidades y cuáles son las eventuales soluciones que ellos le ven al asunto. ¿Ya? Porque hay un elemento, y es que muchas veces el documental se utiliza en los tiempos de el audiovisual en los tiempos de elecciones para la elección de concejales, core, diputados, etcétera. Ahí aparecen las cámaras, aparecen para la cosa propagandística. Yo pienso que el mayor valor que hoy día debiera desarrollarse es un trabajo donde se desarrolle la organización y la conciencia propia de las organizaciones populares, más allá de candidaturas sí, candidaturas no. Que eso es lo que yo estaría echando de menos. ¿Ya? Ahora, esto no es fácil. ¿Ya? Tampoco yo voy a cuestionar a mis colegas realizadores, pero no siempre existe esta iniciativa. Te voy a colocar un ejemplo. Cuando vino el terremoto del 2010, la plataforma audiovisual, que creo que ya no existe,
ante la acción un tanto mercantilista de la televisión que mostraba puros desastres y el Zafrada y todas estas cosas terribles que pasaron con el terremoto, la plataforma audiovisual hizo un llamado a los realizadores de todo el país a salir a buscar ejemplos de solidaridad entre chilenos. Ejemplos de este ayuda al otro y este otro ayuda al de allá, etcétera. Y yo agarré papa, ¿ya? Y partí a Talca, partí a Constitución e hice también algunas entrevistas acá. Por ejemplo, me enteré de que había una peluquería de mujeres que habían decidido donar un día de trabajo de la peluquería para la gente que había sido víctima del terremoto. Fui y la entrevisté. Claro. Y así entrevisté a otro grupo en Santiago que estaban organizando acciones solidarias. Y un día que iba a hacer estos registros, veo que había una gran actividad frente a una veterinaria que hay cerca de mi casa. Y me llamó la atención. Y fui a preguntar qué es lo que pasaba. Ellos estaban preparando una ayuda para llevar al sur a las mascotas que habían quedado abandonadas producto del terremoto. Así que también hice una nota sobre eso, ¿ya? Sobre grupos que después hice notas sobre gente que hacía acupuntura, que hacía reiki, que había ido para bajar las tensiones de la gente. Bueno, y yo hice más o menos como 6, 7 notas, ¿ya? Y las mandé a la plataforma audiovisual. Después de 2 semanas me enteré que de que la cantidad de realizadores que habían enviado obras habíamos sido 2. Entonces, claro, uno no le puede exigir a la gente que esté metida en todas, pero eso es lo que a veces he hecho de menos, un mayor compromiso con nuestras bases populares. Claro. De cierta forma eliminar como este intermediario que comunica por otros y la gente darle esa voz para llegar a más lados. No sé si eliminar porque es ineliminable, no se puede eliminar a lo que ya existe, pero sí levantar una alternativa, sí levantar una comunicación propia, ¿ya? Que sea capaz de llegar a la gente por medios propios. Es decir, dejar fuera a los medios grandes, etcétera, eso es imposible. Entonces, mejor olvidarse de ello y preocuparnos de nuestra fuerza propia. Al respecto, por ejemplo, hay mucha gente que hoy está planteando la necesidad de una ley de medios, Claro. ¿ya? Y esperan ver en la ley de medios un espacio para que haya más participación, más democracia, etcétera. Y yo me pregunto, con este parlamento que tenemos ahora, ¿qué ley de medios podrá salir de ese parlamento sino una ley que en definitiva consolide lo que ya existe? Claro. Que legitime lo que ya hay empresarialmente de hecho. Y capaz que hasta pongan cortapisa en una ley de medios, ¿ya? A las iniciativas autónomas, independientes, autogestionadas, como pasó en los primeros años con la ley de radios de baja cobertura en Chile, que salió una ley para permitir radios de baja cobertura, pero las condiciones que ponían eran tales que hacía imposible que un grupo poblacional sin recursos pudiera sacarlo. Entonces, mi acción y lo que a mí me interesa es trabajar en las construcciones alternativas por la base. Don Javier, porque a los nuevos comunicadores que se están formando, documentalistas, ¿qué mensaje les envía a usted? ¿Qué necesitan habilidades para afrontar estos nuevos tiempos que corren? Que puedan responder a que si ellos lograron llegar a la universidad es porque hay un pueblo trabajador que es el que crea la riqueza y sostiene a los países.
Mm, Entonces hay que devolverle la mano a ese pueblo trabajador que es en definitiva el que levanta los países bajo condiciones que ya conocemos bastante, ¿ya? Eh, y por lo tanto se requiere una nueva vuelta hacia aquellos que hacen posible que nosotros hayamos podido llegar a la universidad, estudiar y salir. claro. Bueno, entonces nos encontramos acá de nuevo con don Javier Bertín, documentalista, comunicador, docente también, capacitador. Y bueno, nos despedimos acá con un poco de recuento de sus documentales, su historia. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación, don Javier. Y nos, Gracias a ustedes y gracias a ustedes por preocuparse y dar voz a los espacios de la comunicación alternativa.